Cierren los ojos e imaginen el rugido de 50.000 personas pidiendo sangre, el olor a hierro, sudor y arena caliente, el brillo de una hoja de bronce rozando tu garganta. Para muchos, la imagen del gladiador es la de un atleta esclavo en el Coliseo de Roma, pero la realidad es mucho más oscura, profunda y espiritual de lo que Hollywood nos ha contado. El primer choque de espadas no ocurrió en una gran arena ante un emperador, sino en el silencio de un cementerio, bajo la luz de las antorchas. Bienvenidos a la historia real de los gladiadores, los hombres que convirtieron la muerte en el espectáculo más lucrativo de la historia. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Para entender a estos guerreros, debemos retroceder hasta el siglo III a.C. En aquel entonces, Roma era una república joven que todavía estaba absorbiendo las tradiciones de sus vecinos, los etruscos y los campanios. Los primeros combates no se llamaban juegos, se llamaban munera, que significa obligación u ofrenda. Eran ritos funerarios privados. Los antiguos romanos creían que la sangre humana vertida sobre la tumba de un hombre ilustre apaciguaba a los espíritus de los muertos y les daba fuerza en el más allá. No era un deporte, era un sacrificio humano ritualizado donde dos esclavos luchaban a muerte para honrar al fallecido. El primer combate registrado en Roma tuvo lugar en el año 264 a.C., durante el funeral de un noble llamado Junio Bruto Pera. Sus hijos organizaron una lucha de 3 parejas de esclavos en el Foro Boario, el mercado de bueyes de la ciudad. Fue algo pequeño, casi íntimo, pero el pueblo romano quedó fascinado. Había algo en la valentía de esos hombres enfrentando su destino que resonaba con la mentalidad romana de disciplina y valor militar. Lo que comenzó como un deber religioso empezó a transformarse, década tras década, en una herramienta de propaganda política. A medida que Roma se expandía por el Mediterráneo y capturaba a miles de prisioneros de guerra de Cartago, Grecia y las tribus galas, el suministro de hombres fuertes y desesperados creció. Los políticos romanos se dieron cuenta de que organizar un munus no solo honraba a sus antepasados, sino que les garantizaba los votos de la plebe. Para el siglo I a.C., los juegos habían perdido casi todo su carácter sagrado para convertirse en el pan y circo que definiría al imperio. El miedo del prisionero de guerra que era obligado a luchar por su vida en un país extraño se convirtió en el entretenimiento favorito de la capital. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? Al principio eran exclusivamente prisioneros de guerra, criminales condenados a muerte o esclavos rebeldes. Eran considerados infames, personas sin derechos legales que estaban por debajo incluso de los esclavos domésticos. Sin embargo, aquí aparece una de las paradojas más extrañas de la sociedad romana. El gladiador era despreciado socialmente, pero adorado como una estrella de rock. Eran hombres que vivían en la frontera entre la vida y la muerte, y esa aura de peligro los hacía irresistibles. Con el tiempo, la demanda de mejores luchadores llevó a la profesionalización del sector. Surgieron los lanistas, empresarios que compraban esclavos con potencial físico para entrenarlos en escuelas especializadas. Estos hombres eran vistos como carniceros humanos, pero eran inmensamente ricos. El negocio era arriesgado. Un gladiador bien entrenado era una inversión carísima. Si moría en su primer combate, el lanista perdía una fortuna. Por eso, contrario a la creencia popular, los combates no siempre terminaban en muerte. Los gladiadores eran activos financieros que debían ser protegidos hasta que el espectáculo realmente valiera la pena. La estructura de los juegos se volvió tan compleja que el propio Estado romano tuvo que intervenir para limitar los gastos y el número de parejas, temiendo que algunos políticos usaran sus ejércitos de gladiadores para dar golpes de Estado. Julio César, por ejemplo, llegó a exhibir 320 parejas de gladiadores con armaduras de plata en honor a su padre fallecido. La escala era tan masiva que el foro romano ya no era suficiente. Se necesitaba un escenario a la altura de la ambición de los césares. En estos primeros siglos, el gladiador aprendía que su vida ya no le pertenecía. Al entrar en una escuela, juraba un contrato terrible: soportar ser quemado, atado, golpeado y muerto por el hierro. Este juramento, el Sacramentum Gladiatorium, transformaba a un hombre común en una propiedad de la arena. El gladiador aceptaba su destino con una dignidad que los romanos llamaban virtus.
Si debía morir, debía hacerlo sin un grito, ofreciendo su garganta al vencedor con una calma aterradora. Esa calma era el resultado de un entrenamiento científico que desmentiría cualquier imagen de barbarie. No eran simples brutos dándose hachazos, eran cirujanos del acero. Cada movimiento estaba coreografiado para maximizar la tensión del público. El origen sagrado se había desvanecido, pero la mística permanecía. El escenario estaba listo para la construcción del Coliseo y la aparición de las escuelas de élite, donde la muerte se convertiría en una obra de arte y los esclavos en héroes prohibidos. Si piensas que la vida de un gladiador era una tortura constante en una mazmorra oscura, la realidad histórica te va a sorprender. Una vez que un hombre cruzaba las puertas del Ludus, o escuela de gladiadores, dejaba de ser tratado como un simple esclavo para convertirse en una inversión de alto valor. El Ludus era una mezcla entre una prisión de máxima seguridad, un cuartel militar y un centro de alto rendimiento deportivo. Aquí, bajo la mirada vigilante del lanista, los hombres eran moldeados física y mentalmente para sobrevivir al espectáculo más exigente del mundo antiguo. El edificio solía ser una estructura rectangular con celdas que daban a un patio central de entrenamiento. La escuela más famosa de todas fue el Ludus Magnus, situada justo al lado del Coliseo de Roma y conectada a él por un túnel subterráneo. Entrar allí era aceptar un régimen de disciplina absoluta. Los gladiadores estaban divididos en grupos según su experiencia y nivel de habilidad. Los novatos, llamados tiro, tenían que demostrar su valía antes de poder usar armas de metal. Primero, entrenaban contra un poste de madera llamado palus, repitiendo estocadas y paradas miles de veces bajo el sol abrasador, usando espadas de madera que pesaban el doble que una real para fortalecer sus músculos. Uno de los mitos más grandes que la ciencia ha desmentido recientemente es la dieta de estos guerreros. Gracias al análisis de huesos encontrados en cementerios de gladiadores en ciudades como Éfeso, sabemos que no eran los hombres musculosos y definidos que vemos en el cine. Su dieta era casi exclusivamente vegetariana, basada en cebada y legumbres, lo que les valió el apodo de ordeari, o comedores de cebada. ¿Por qué esta dieta? Porque los carbohidratos generaban una capa gruesa de grasa subcutánea. Esta grasa no era un signo de descuido, sino una protección estratégica. Permitía que los cortes superficiales en la arena sangraran de forma espectacular sin dañar órganos vitales o músculos profundos, prolongando el espectáculo sin que el gladiador muriera de inmediato. Además de la dieta, el cuidado médico que recibían era el mejor de la época. Los lanistas contrataban a los mejores médicos, incluyendo al famoso Galeno, quien fue médico de gladiadores en Pérgamo antes de llegar a la corte imperial. Estos doctores eran expertos en traumatología y suturas. Los gladiadores tenían acceso a masajistas, entrenadores personales y baños calientes. Un gladiador sano y bien alimentado era un gladiador que daba mejores beneficios. Sin embargo, este cuidado tenía un precio psicológico. El gladiador sabía que toda esa atención era solo para asegurar que su muerte, cuando llegara, fuera ante el público y no en una celda por una infección mal curada. La vida en el Ludus también creaba vínculos extraños. A pesar de que sabían que algún día podrían tener que matarse entre sí, los gladiadores formaban collegia o sindicatos. Estos grupos se encargaban de asegurar que, si un compañero moría en la arena, recibiera un entierro digno y que su familia recibiera una compensación económica. Existía un sentido de hermandad profesional, un honor entre condenados. A menudo los gladiadores se referían a sus compañeros como hermanos de armas, compartiendo una subcultura con su propia jerga y jerarquías internas. Pero no todos en el Ludus eran esclavos o prisioneros. Con el tiempo apareció la figura del auctoratus, ciudadanos romanos libres que renunciaban a sus derechos para convertirse en gladiadores. ¿Por qué alguien elegiría voluntariamente la vida de un condenado? Por la fama y el dinero. El premio por una victoria en la arena podía ser equivalente al salario anual de un soldado romano. Para un hombre hundido en deudas o un aventurero sin nada que perder, la arena era la única forma rápida de ascenso social. Estos voluntarios eran a menudo los más peligrosos, pues luchaban por elección y no por obligación. Dentro de la escuela, la especialización era clave. No todos entrenaban igual. El lanista y los doctores, entrenadores veteranos que solían ser gladiadores retirados, observaban el físico de cada hombre. Si eras bajo y robusto, te entrenaban como un pesado murmillo. Si eras ágil y alto,
podría ser un retiarius. Esta división técnica era fundamental para crear combates equilibrados. No buscaban que uno ganara rápido, sino que el combate fuera una danza de muerte prolongada que mantuviera a la grada gritando de emoción. El ludus era, en esencia, una fábrica de héroes prohibidos. Al salir de allí para su primer combate, el gladiador ya no era la persona que entró. Había sido despojado de su identidad anterior y rebautizado con un nombre artístico imponente como Hermes, Spiculus o Víctor. Estaba listo para entrar en la arena, bañado en aceite, con su armadura brillando y el corazón latiendo al ritmo de los tambores imperiales. Pero antes de enfrentarse al público, debía conocer sus herramientas de trabajo, las armas y las armaduras diseñadas para convertir el dolor en arte. En el mundo de los gladiadores, la variedad no era una cuestión de estética, sino de ingeniería del entretenimiento. Los romanos eran maestros en crear combates equilibrados donde la fuerza bruta se enfrentaba a la agilidad y la defensa pesada a la velocidad. Cada tipo de gladiador, conocido como armatura, tenía un conjunto de armas y protecciones diseñado específicamente para explotar las debilidades del oponente. No se trataba de una pelea callejera. Era un ajedrez sangriento donde cada pieza tenía movimientos limitados y fortalezas únicas. El gladiador más icónico y representativo de la potencia romana era el Murmillo. Este guerrero era el tanque de la arena. Iba equipado con un casco pesado de bronce adornado con una cresta en forma de pez, un gran escudo rectangular llamado scutum, similar al de las legiones, y una espada corta conocida como gladius. Su brazo derecho estaba protegido por una mánica, una armadura de cuero o escamas de metal, pero su torso permanecía desnudo. El Murmillo confiaba en su fuerza y en la protección de su escudo, esperando el momento preciso para lanzar una estocada mortal mientras se mantenía firme como una roca. Frente al pesado Murmillo solía aparecer el Tracio. Este era el favorito de quienes amaban la técnica y la rapidez. El Tracio portaba un escudo pequeño y cuadrado llamado parmula, y su arma más temible era la sica, una espada curva diseñada para rodear el escudo del oponente y apuñalarlo en la espalda o en los costados. Llevaba grebas altas que protegían ambas piernas hasta los muslos. El combate entre un Murmillo y un Tracio era el clásico duelo entre la defensa inamovible y el ataque sinuoso. Una lucha que podía durar mucho tiempo debido a la pericia de ambos contendientes. Sin embargo, el enfrentamiento más famoso y cargado de simbolismo era el del Retiarius contra el Secutor. Esta era la lucha definitiva entre la red y la espada. El Retiarius era el único gladiador que luchaba casi sin armadura, vistiendo solo un protector de hombro llamado galerus y un faldellín. Sus armas eran una red con pesas, un tridente y un puñal. El Retiarius representaba al pescador, la agilidad y la libertad. Su estrategia consistía en mantener la distancia, intentar enredar a su rival con la red y luego pincharlo con el tridente. Su enemigo natural, el Secutor, estaba diseñado literalmente para ser su pesadilla. El Secutor, cuyo nombre significa el que persigue, llevaba un casco liso, redondo y sin crestas para evitar que la red del Retiarius se enganchara en él. Sus agujeros para los ojos eran mínimos para protegerse de las puntas del tridente, aunque esto limitaba drásticamente su visión y su respiración. Era un combate psicológico. El Secutor debía avanzar implacable, soportando el calor y la falta de aire dentro del casco, mientras el Retiarius bailaba a su alrededor buscando un fallo. Si el Secutor alcanzaba al pescador, el combate terminaba en segundos. Si el Retiarius lograba cansar al Secutor, la muerte era lenta y dolorosa. Existían otros tipos menos comunes pero igualmente fascinantes. El provocador era el único que llevaba un protector pectoral de metal y solía luchar contra otros de su misma clase para abrir los juegos. El Esedarius combatía desde un carro de guerra al estilo celta, mientras que el Dimachaerus era un especialista en la lucha con dos espadas simultáneamente, una disciplina que requería una coordinación muscular asombrosa y que era muy apreciada por el público más técnico. Un detalle que a menudo se olvida es que los gladiadores luchaban casi siempre a pecho descubierto. Esto no era por falta de recursos, sino por diseño. El pecho desnudo aumentaba el riesgo de heridas visibles que el público quería ver, pero también servía para que, en caso de una ejecución final, el perdedor pudiera ofrecer su cuello o su pecho sin obstrucciones. El armamento no estaba hecho para proteger al hombre por completo, sino para prolongar el drama del combate.
Las armas eran auténticas obras de arte. Las espadas se forjaban con acero de alta calidad y los cascos se decoraban con relieves de dioses, victorias aladas o escenas de caza. Un gladiador de élite llevaba sobre sí una pequeña fortuna en equipo. El peso de estas armaduras era considerable. Un murmillo podía cargar con más de 15 o 20 kilos de equipo bajo el sol abrasador del mediodía romano. Esto convertía a la arena en una prueba de resistencia cardiovascular extrema, donde muchos hombres caían por agotamiento antes de recibir un solo corte. Todo este equipo se guardaba en el armamentarium de la escuela y solo se entregaba a los gladiadores el día del combate. Al ver a estos hombres armados, cada uno representando una cultura diferente conquistada por Roma, el público sentía que estaba viendo el imperio en miniatura. Cada choque de metal, cada centelleo de un casco al sol, era un recordatorio del poder de Roma sobre el mundo conocido. Pero las armas eran solo la mitad del espectáculo. El verdadero drama comenzaba cuando los guerreros salían del túnel y pisaban la arena, enfrentándose cara a cara con el destino y con la voluntad caprichosa de miles de espectadores hambrientos de gloria. Dale like, suscríbete y comparte. Para un ciudadano romano, asistir a los juegos no era simplemente ir a ver una pelea. Era un evento social, político y sensorial que duraba todo el día. El espectáculo, conocido como el editio, estaba milimétricamente organizado para mantener la tensión desde el amanecer hasta el ocaso. La arena, cubierta de arena fina para absorber la sangre. De hecho, la palabra arena proviene del latín arena, que significa arena, se convertía en el centro del universo. Debajo de ella, el hipogeo, un laberinto de túneles, ascensores y trampillas, era una colmena de actividad donde cientos de esclavos y técnicos trabajaban en la oscuridad para que los milagros ocurrieran en la superficie. La jornada comenzaba con la venatio, o las cacerías de animales. Roma traía bestias exóticas de todos los rincones del imperio: leones del norte de África, tigres del Caspio, osos de Escocia y elefantes de la India. Los venatores, especialistas en lucha contra animales, entraban para demostrar el dominio de la civilización romana sobre la naturaleza salvaje. Miles de animales morían en una sola mañana. Se dice que para la inauguración del Coliseo se sacrificaron más de 9.000 bestias. El público rugía ante el exotismo y el peligro, mientras los decorados cambiaban mágicamente gracias a plataformas hidráulicas que hacían brotar bosques o desiertos desde el suelo de la arena. Al mediodía, el ambiente cambiaba y se volvía más lúgubre. Era el momento de las meridiani, las ejecuciones de criminales y prisioneros de guerra. Roma no perdía la oportunidad de dar un escarmiento público. Algunos eran arrojados a las fieras sin armas. Otros eran obligados a representar mitos griegos donde el protagonista moría de forma real. Estas ejecuciones eran vistas por la élite como el momento de ir a comer, pero para la plebe era un recordatorio gráfico de lo que le ocurría a quien desafiaba las leyes del imperio. Sin embargo, todo esto era solo el aperitivo para el plato fuerte que comenzaba cuando el sol empezaba a bajar. El momento culminante llegaba con la procesión solemne llamada pompa. Los gladiadores entraban en la arena vestidos con capas de oro y púrpura, desfilando ante el palco del emperador o del editor que pagaba los juegos. Aquí es donde se sitúa la famosa frase: Ave, César, morituri te salutant. Ave, César, los que van a morir te saludan. Aunque es una frase icónica, los historiadores creen que no se decía en todos los combates, sino que fue un saludo específico en una naumaquia o batalla naval. Aún así, reflejaba la sumisión absoluta del guerrero ante el poder del Estado. Los combates de gladiadores eran seguidos con una atención casi académica. No eran peleas caóticas. Había árbitros conocidos como summa rudis, vestidos con túnicas blancas y armados con varas para asegurar que se respetaran las reglas. Si un gladiador era demasiado pasivo, el árbitro ordenaba a los esclavos que lo azotaran o lo pincharan con hierros candentes para obligarlo a luchar. El público apostaba fortunas y gritaba consejos técnicos, analizando cada estocada como si fuera un deporte profesional moderno. El mito más persistente de este momento es el del pulgar hacia abajo. En realidad, el gesto se llamaba pollice verso, que significa pulgar girado. No sabemos con absoluta certeza qué dirección indicaba la muerte, pero muchos expertos sugieren que el pulgar extendido hacia la garganta o el pecho pedía la ejecución, mientras que el pulgar escondido dentro del puño, el pollice compreso, indicaba el perdón o misio.
La decisión final no era del público, sino del emperador o del editor, aunque estos casi siempre seguían la voluntad de la masa para evitar revueltas. Cuando un gladiador caía y el veredicto era la muerte, el ritual final era sobrecogedor. El perdedor no debía suplicar ni temblar. Debía arrodillarse y ofrecer su cuello, agarrando el muslo del vencedor para estabilizarse. El vencedor hundía la espada en la clavícula, buscando el corazón. Una vez muerto, entraba un sirviente disfrazado de Caronte, el barquero del inframundo, quien golpeaba el cuerpo con un mazo para asegurarse de que no fingía, mientras otro disfrazado de Mercurio tocaba el cadáver con un hierro al rojo vivo. Los cuerpos eran sacados por la Porta Libitinensis, la puerta de Libitina, diosa de los funerales. En el despojador se les quitaba la armadura y se limpiaba la sangre para el siguiente combate. Mientras tanto, la arena era rastrillada y cubierta con arena fresca para borrar cualquier rastro de la carnicería anterior. El espectáculo debía continuar. Al final del día, los vencedores salían por la Porta Triumphalis, cargando palmas de victoria y cuencos de plata llenos de monedas de oro, convertidos en los hombres más famosos y deseados de la ciudad, mientras el aroma a incienso y sangre flotaba sobre una Roma que regresaba a casa satisfecha. Para el ciudadano romano, el gladiador representaba la contradicción más absoluta de su sociedad. Legalmente, estos hombres eran infames, ciudadanos de la escala más baja, sin derechos y considerados propiedad. Pero socialmente, eran los ídolos de masas más grandes del imperio. Los mejores gladiadores eran los equivalentes a los futbolistas o estrellas de cine de la actualidad. Sus nombres aparecían en los grafitis de las paredes de Pompeya y Roma, donde se les describía como el suspiro de las muchachas o el dueño de la noche. Esta fama no era solo admiración deportiva, era una obsesión que cruzaba todas las barreras sociales. Se cuenta que las mujeres de la aristocracia romana, incluso las esposas de los senadores, pagaban fortunas para pasar una noche con un gladiador famoso. Pero la fascinación llegaba a extremos que hoy nos parecerían perturbadores. La sangre y el sudor de un gladiador victorioso eran recolectados por los lanistas y vendidos como productos de lujo. El sudor, mezclado con aceites y perfumes, se vendía como un cosmético carísimo que las mujeres usaban para mejorar su cutis, creyendo que contenía la fuerza vital y la virilidad del guerrero. Incluso se creía que beber la sangre caliente de un gladiador recién muerto en la arena podía curar la epilepsia. El cuerpo del luchador era visto como un talismán de energía pura. Sin embargo, detrás de esta fama de papel, el gladiador solo deseaba una cosa: la rudis. La rudis era una pequeña espada de madera que el emperador o el editor de los juegos otorgaba a un gladiador como símbolo de su libertad. Recibir la rudis significaba que ya no tenías que luchar por tu vida, podías retirarte, a menudo como un hombre rico, y convertirte en entrenador o incluso en un hombre de negocios. Muchos gladiadores famosos, a pesar de ganar su libertad, decidían seguir luchando porque no conocían otra vida o porque la adrenalina de la arena era una droga de la que no podían escapar. Pero no todos aceptaron su destino con sumisión. La historia de los gladiadores tiene un nombre que hizo temblar los cimientos de la propia República Romana: Espartaco. En el año 73 a.C., este gladiador de origen tracio, cansado de los abusos en la escuela de Léntulo Batiato en Capua, lideró una fuga masiva. Lo que comenzó como una revuelta de 70 hombres armados con utensilios de cocina se convirtió en un ejército de más de 120.000 personas, incluyendo esclavos y campesinos descontentos. Espartaco no era solo un bruto, era un estratega brillante. Derrotó a varias legiones romanas utilizando tácticas de guerrilla y el conocimiento militar que muchos de sus compañeros gladiadores habían adquirido antes de ser capturados. Durante 2 años, los gladiadores rebeldes humillaron a Roma en su propio suelo, demostrando que los hombres entrenados para el espectáculo eran más que capaces de destruir ejércitos profesionales. La rebelión fue finalmente aplastada por Marco Licinio Craso, y 6.000 de los seguidores de Espartaco fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia, desde Capua hasta Roma, como una advertencia macabra. Esta revuelta cambió para siempre la forma en que los romanos veían a sus gladiadores. Empezaron a verlos con un respeto mezclado con un terror profundo. A pesar del peligro de rebelión, los juegos no se detuvieron, sino que se volvieron más extravagantes. Algunos emperadores llevaron su obsesión al extremo, como el famoso Cómodo, quien se creía la reencarnación de Hércules. Cómodo bajaba a la arena para luchar, aunque sus combates estaban totalmente amañados.
Sus oponentes usaban armas de madera o se rendían de inmediato ante el emperador, quien cobraba sumas astronómicas del tesoro público por cada victoria. Esta degradación del honor del gladiador por parte de un emperador fue vista por la aristocracia como una señal de la decadencia irreversible de Roma. La fama de los gladiadores también se extendió a las mujeres. Aunque menos comunes, existieron las gladiadoras, conocidas como ludia. Las pruebas arqueológicas, como una estatuilla de bronce en Hamburgo y relieves en Halicarnaso, confirman que las mujeres también luchaban en la arena, a menudo contra otras mujeres o en espectáculos nocturnos bajo la luz de las antorchas para aumentar el exotismo. Sin embargo, su participación fue siempre controvertida y terminó siendo prohibida por el emperador Septimio Severo en el año 200 después de Cristo, quien temía que la presencia de mujeres en la arena socavara la dignidad del género femenino y de los juegos. El gladiador era el héroe prohibido por excelencia. Representaba el valor militar romano, pero vivía en la infamia. Era el hombre que todos querían ser y que nadie quería invitar a su mesa. En la cúspide de su carrera, un gladiador podía tenerlo todo, excepto su libertad legal. Esa tensión constante entre el brillo de la gloria y la sombra de la muerte fue lo que mantuvo a la arena viva durante siglos. Pero a medida que el imperio cambiaba y una nueva fe empezaba a extenderse por las calles de Roma, los días de los juegos de sangre estaban contados. El espectáculo más grande del mundo estaba a punto de enfrentarse a un enemigo que no podía ser derrotado con una espada curva o un tridente. A medida que el Imperio Romano avanzaba hacia los siglos IV y V después de Cristo, el rugido del Coliseo empezó a apagarse. Dos factores principales sentenciaron a los gladiadores: la economía y la religión. Mantener los juegos era inmensamente caro, y un imperio acosado por las invasiones bárbaras y la inflación ya no podía permitirse el lujo de sacrificar a miles de hombres y animales por pura diversión. Además, el ascenso del cristianismo cambió la moralidad de la época. Para los nuevos líderes de la Iglesia, el espectáculo de ver a hombres matándose por placer era una abominación que insultaba la creación divina. El emperador Constantino el Grande fue el primero en promulgar leyes para restringir los juegos, aunque la tradición estaba tan arraigada en el pueblo que los combates continuaron de forma clandestina o limitada durante décadas. El golpe final ocurrió en el año 404 después de Cristo. Según cuenta la tradición, un monje llamado Telémaco saltó a la arena del Coliseo para intentar separar a dos gladiadores gritando que se detuviera la carnicería. La multitud, enfurecida por la interrupción, lo apedreó hasta la muerte. Este sacrificio conmovió al emperador Honorio, quien prohibió definitivamente los combates de gladiadores en la ciudad de Roma. Con el cierre de las escuelas y la prohibición de los juegos, los gladiadores desaparecieron de la historia, pero su imagen se grabó a fuego en la memoria de la humanidad. El Coliseo quedó como un esqueleto de piedra, un recordatorio de una era donde la vida valía menos que un aplauso. Sin embargo, el concepto del héroe que lucha contra todo pronóstico para ganar su libertad sigue vivo. Desde los estadios de fútbol hasta las arenas de artes marciales mixtas, nuestra fascinación por el combate individual y el sacrificio físico es un eco directo de lo que ocurría en las arenas romanas. Hoy, los gladiadores son más que simples esclavos muertos, son símbolos de la resistencia humana. Nos enseñaron que incluso en las condiciones más terribles, un hombre puede encontrar dignidad y honor. La historia de la arena es la historia de nuestra propia naturaleza, una mezcla de crueldad y heroísmo, de sangre y gloria. Los héroes prohibidos de Roma han dejado la arena, pero su leyenda sigue resonando cada vez que un atleta se enfrenta a su destino bajo el brillo de las luces, recordándonos que al final, todos estamos luchando nuestra propia batalla ante los ojos del mundo. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.